Gloria a Dios. Damos gracias al Señor en esta preciosa mañana. Ahí donde tú estás, quisiera que le dieras gracias al Señor por este privilegio que te permite a ti y a mí estar de pie esta mañana y de intentar atraer la misericordia del Señor. Yo estoy agradecido con Dios por el activar de cada don, de cada persona, de cada ser humano que permite el Señor que le podamos servir. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Gracias te damos, bendito Dios, por esta mañana, por este privilegio que nos has permitido de poder adorarte, de poder bendecirte en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que ya estén listos después del momento de oración que hemos tenido. Estamos innovando algunas cosas que el Señor puso en mi corazón muy fuerte a hacer. No me refiero a lo que hay que hacer, me refiero a activar a los que lo tienen que hacer. Firmemente he creído siempre de que cada vez que un fruto va a dar a luz, siempre va a haber oposición. Y una oposición del lado de las tinieblas, lamentablemente, hermano, que siempre tiene que utilizar métodos que van a perjudicar o piensan doler. Yo estoy agradecido con Dios, espero que se haya escuchado bien. Ya sabe cómo mandarme los comentarios, por favor. Quisiera ver su expectativa, cómo es lo que Dios está haciendo con usted. ¿Por qué optamos a esta adoración de esta forma? El Señor me puso en mi corazón muy fuerte hace no sé qué día fue que estaba predicando y pues me sucedió algo en mi cuerpo que me estaba lastimando. Y el Señor habló a través de estando en una situación de un poquito delicada de salud en el sentido gástrico. El Señor empezó a hablar a mi corazón y empezó a ponerme cosas lindas en mi corazón, a activar los dones que las personas tienen de parte de Dios, pues, porque todo viene de parte de Dios. Y pues usted pudo notar pues yo no canto así, pero más o menos lento, ¿verdad? El por qué le pedimos al Espíritu Santo la guianza y por qué lo hicimos de esa manera. Interesante, ¿verdad, amado hermano? De que Dios nos haya hablado. Tenemos, a Dios gracias, un buen repertorio de himnos y cantos al Señor de cuando, pues, allá por los años 80 tal vez, yo iba a una iglesia pequeño y escuchaba esos cantos tan deliciosos, tan exquisitos, tan llenos de la presencia del Señor, y estoy agradecido con Dios por los hermanos que Dios ha utilizado para poder bendecir el nombre que es sobre todo nombre. Una de las cosas que le agradezco a Dios es permitirme el privilegio de poder ver lo que el Señor me ha mostrado y de poder escuchar lo que el Señor ha regalado y de poder sentir en mi corazón el deseo de seguir adelante a pesar de las situaciones muy en contraste a lo que va de Dios. Cuando alguien no tiene el pensamiento en Dios, es un distractor y quiere distraer. Yo fíjese que hablé hace algunos días sobre edificar los muros que estaban derribados. Y Sanballat, Tobías, que está en el área de los hijos del oriente, se recuerda que ellos se levantan en contra de Nehemías, en contra de Nehemías y Eliasib y todos los que estaban edificando. Interesante, no es que vaya a hablar de eso, pero me recordé el por qué antes de que vaya a haber algo nuevo de parte de Dios, siempre tiene que haber un distractor que el diablo utilice, hermano, lamentablemente, para poder quererte hacer sacar de las cosas de Dios. El propósito de esto, y es de lo que yo quisiera iniciar hablándole a usted, es esto. Mire qué interesante, hermano, lo que hay que reconocer al Señor ante los hombres. Y eso muchas veces tal vez se podría escuchar de una forma distinta, ¿verdad? O se podría ver de algo distinto. Bendigo a los hermanos que ya están conectados, a los hermanos que fueron parte de la adoración.
De aquí en adelante así va a ser, usted va a ver muchas cosas. Bendigo a mi hermano, que cómo se llama mi hermano Mario, que Dios le ha dado el privilegio de poder tener ese don tan delicioso de poder tocar y de cantar, ¿no? Porque no cualquiera, ¿verdad? La hermana Patti de Barahona. Ok, gracias. La hermana Patti de Barahona, es la esposa del hermano Gilmer, ¿se recuerda usted? Que anoche estuvo con nosotros aquí en el set, en el lugar donde predicamos. Y una de las cosas que yo recuerdo que me dijeron fue, nosotros le queremos servir al Señor. Entonces es muy importante cuando tú te pones al servicio del Señor, por supuesto, del ministro que el Señor tiene a cargo de la obra. Yo bendigo a mi apóstol porque él siempre nos ha dado la doctrina, la palabra para que sigamos adelante. Es por eso que esta mañana yo le ruego al Señor que tenga misericordia de mí para poder hablar de su palabra y poder seguir adelante, hermano, en el nombre de Jesús, en estos días que para mí son los últimos que estamos viviendo porque el Señor viene pronto. ¿Puede decir amén en el nombre de Jesús? Esta adoración hemos estado trabajando, mire, nosotros pensamos que era solo de poner, no, hermano, mire, esto lleva un trabajo bastante amplio, de verdad bastante amplio, que bendigo a las personas que nos ayudaron y que nos ayudaron, de verdad nos ayudaron bastante. Me pongo a mencionar nombres de los míos cuando termino, pero les agradezco mucho porque Dios ha sido bueno con nosotros y con todos. Yo creo que debemos de ser agradecidos. Bueno, la Biblia dice en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 8, os aseguro que a cualquiera que me reconozca, mire qué interesante, a cualquiera que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios, según la Biblia del día. Utilicé esta Biblia al día porque dice, utiliza la palabra reconocer. Las otras versiones no van a utilizar esa palabra reconocer porque tiene otra. Os aseguro que cualquiera que me reconozca, no, pero no está hablando de reconocer, ahí está, solamente, ¿verdad? O cuando nosotros vemos, aquel lo conozco, o reconozco que aquel es tal cosa, o reconozco que es otra, sino que una de las cosas que nosotros tenemos que poner atención a la Biblia es de que cuando habla sobre que uno reconoce algo, es el señorío, es la autoridad, o es lo que alumbra o lo que se deja ver. Cuando el Señor está hablando, y os aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, es que aquí está diciendo algo bien delicado el Señor también, porque se recuerda que está hablando de que todo lo que, las palabras negativas o las cosas que se hagan en contra del Señor, Él las va a perdonar, pero el que hable en contra del Espíritu Santo, así es como dice la Biblia, y se lo voy a leer. Tal vez no le va a aparecer a usted ahí. Digamos, el verso en las Américas dice, y os digo que todo aquel que me confiese, en lugar de la palabra confesar, de las Américas utiliza la palabra reconozca. La Biblia del día, me gustó esa parte que habla del reconocimiento de autoridad de nuestro amado Señor, de señorío y de que Él es soberano, Él es el Dios todopoderoso y no hay nadie como Él. Ni siquiera, hermano, pero ni siquiera, algo que se quiera asemejar a mi Señor, de ninguna manera. Os digo a todo aquel que me reconozca delante de la gente, también el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Es lo que dice la Biblia al día. La Biblia de las Américas, para poderle decir de qué es lo que estoy hablando y de qué es lo que voy a hablar, dice en el versículo 9, pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Interesante porque dice delante de los ángeles de Dios, ¿verdad? Usted ya lo sabe. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Bueno, y sigue diciendo algunas cosas que usted y yo sabemos, pero a lo que yo quiero basarme es de que cuando nosotros reconocemos de que el señorío es de Dios y nada más del Señor, nosotros estamos automáticamente, como decíamos anoche en una de las palabras griegas, creo yo, o griegas, cuando decía que uno se tenía que arrastrar, ¿se recuerda? Es decir, humillarse ante el Señor. Yo lo que opino es de que si nosotros reconocemos el señorío del Señor, definitivamente nos van a reconocer en los cielos ante el Padre. Ese es el punto, que usted sea reconocido ante el Padre. Por supuesto, hay que ser reconocido aquí en la tierra por un ministerio apostólico genuino y que lo envíen. Mire,
Mire, yo como pastor genuino, como pastor genuino, soy reconocido por un apóstol, ¿de acuerdo? El ministerio lo dio, el doma lo dio el Hijo. Dio a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros también maestros. Pero eso lo dio el Hijo según Efesios capítulo 4, versículo 11, 12 y 13. Y él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a la iglesia para llegar a la plenitud de la estatura de Cristo. Bueno, ahora, ¿por qué le digo esto? Porque la gente a veces confunde, ¿verdad? Es que yo como que tengo el ministerio pastoral, porque leo la Biblia. No, yo creo que eso es nuestro acervo, no debería ser nuestro yo, nuestra vida. Y algo importante es de que no hay que confundirse. El ministerio lo da Dios, el apóstol reconoce un ministerio, entonces es reconocido, y esto es muy importante, hermano, de que nosotros lo veamos desde ese punto de vista. Ahora, cuando nosotros vemos de que el Señor está haciendo la obra que dice, os aseguro que cualquiera que me reconozca delante de la gente, y deja ir una promesa, también el Hijo del Hombre lo reconocerá delante de los ángeles de Dios. Aquí eso me interesa porque usted sabrá de que cuando nosotros recibimos al Señor, definitivamente, hermano, estamos reconociendo de que solo en Él podemos hallar salvación. ¿Salvación de qué, pastor? Salvación del día del Señor, salvación de la ira, salvación del día de Jehová, salvación de lo que viene. Nosotros vamos a ser salvos, somos salvos, pero saldremos de acá, escaparemos, si usted lo quiere ver, en la parucía, la venida secreta del Señor, que nos levantará para recibirlo al Señor en las nubes, y luego nosotros cuando estemos en el bimá, en el juicio para galardón, seremos galardonados para ir al paso, al arrebatamiento que viene para los que vamos a estar directamente hasta arriba. Ok, bueno, y bueno, el otro grupo sería el que sea regresado a lavar sus ropas, como lo dice Apocalipsis capítulo 7, ¿verdad? El versículo 8 en adelante, creo yo. ¿Quiénes son estos? ¿Quién es esta gran multitud que vienen con palmas en las manos, con sus ropas emblanquecidas, cantando un cántico que solo ellos saben? Y el Señor les responde, estos son los que lavaron sus ropas en la gran tribulación. Wow. Eso no queremos de ninguna manera, hermanos, sino nosotros queremos es reconocer al Señor acá, trabajar para el Señor y luego subir. No sé si dice amén usted en su casa. Si ya desayunó, buen provecho, y si no, pues ahí nos vemos más tardecito, ¿verdad? Porque no le entramos, pero más tarde sí. Bueno, entonces, cuando el Señor estaba diciendo esto, me voy a otro texto bíblico, no es el nombre del tema, sino que, o tal vez lo podríamos ver así, pero ya más adelantito se lo doy. Veámoslo así, reconocer a Cristo ante los hombres. Le puse el tema, o es que hay otras que me llaman la atención, pero creo que lo vamos a dejar ahí. Reconocer a Cristo ante los hombres. Ahí se acuerda que hoy tengo que terminar un poquito más tarde porque me dé 10 minutos de la oración. No te da pena, para que almuerce, para que desayune temprano. El reconocer a Cristo ante los hombres viene de la siguiente manera. Interesante este versículo, ¿verdad? Romanos 10:10. Y como a mí me gusta contar, 10 más 10 igual a 20. Para mí que esto se hace rema este año, que es del año de la reconciliación. Y mire, Romanos 10:10. Igual, 10 más 10, 20. Yo no miro combate, pues puedo sumar. Bueno, entonces, porque con el corazón se cree para justicia. Mire, uno de los textos bíblicos que a mí me apasionan cuando uno podía salir a evangelizar en los buses, parques o cualquier lugar donde íbamos a predicar alguna campaña evangelística, en lugares donde nos podíamos parar en la calle y predicar la palabra, a mí me gustaba este versículo, que dice, porque con el corazón se cree para justicia. Es que esto es lo importante, que cuando crees con el corazón para justicia, no estás haciendo cosas que no son de Dios. Es decir, no estás mal administrando. ¿Verdad? No estás haciendo eso. Mire, hay espíritus inmundos que son espíritus enviados a querer desestabilizar, a querer que la gente se distraiga. Una de las cosas importantes, a que la gente malgaste. Sí, entonces cuando la gente se permite que el enemigo se apodere de su cuerpo, definitivamente el alma la va a tener sujeta, pero el espíritu todavía está humeante ahí para poder decir, no, yo no me voy a dejar llevar por
por el espíritu del diablo, que el Señor lo reprenda, o cualquier espíritu inmundo que me quiera estar molestando. ¿Por qué le digo? Porque si ya creyó con el corazón para justicia, porque si ya cree para justicia, y lo siguiente, que sería, y con la boca se confiesa para salvación, yo diría que en su interior ya no debería estar el antiguo hombre ni la antigua mujer, sino que debería de estar lo nuevo que el Señor trae para nuestra vida. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo me voy, les digo, pero donde yo voy, ustedes todavía no pueden estar. Pero no dijo que no, sino que estábamos en un proceso de justicia en el corazón para poder confesar con la boca de que Jesucristo es el Señor para salvación. No se puede confesar que Jesucristo es el Señor si no tenemos justicia en nuestro corazón. Si nosotros no abandonamos nuestra antigua manera de vivir, por ejemplo, la vana manera que nunca ha querido dejar la gente y que siempre quiere estar en el mismo círculo y no salir de ahí, ese es su rollo. Llamar la atención y cosas por el estilo. No podemos nosotros hacer esto así, de esta forma, porque si lo hacemos con el corazón, sin justicia, definitivamente vamos a tolerar el pecado. Vamos a tolerar que la gente esté haciendo lo que quiera, hermano, en el sentido espiritual. ¿Qué les importa la vida espiritual? Lo único que les importa es comodidad. Lo único que les importa son cosas materiales o cosas por el estilo, donde aparentemente estén bien. Pero esta parte que dice, porque con el corazón se cree para justicia, aquí se empieza. Si no hay justicia en tu corazón, si tú no te apartas, si yo no me aparto, definitivamente la boca no te va a servir para confesar al Señor, sino para otras cosas. Y una de las cosas es de que cuando uno pone en orden su casa, cuando uno pone en orden, quiere poner en orden las cosas, y empiezas a decir las cosas que están mal, vas a caer mal. Y de alguna manera te van a decir palabras maldichas. Y inconscientemente o tal vez conscientemente la gente las dice y no sabe de que tú tienes un muro que se llama Espíritu Santo y que esas palabras van a rebotar, y por eso es que la gente no quiere reconocerlo. De que solo en Jesucristo hay salvación. No reconocen su condición de pecado, no reconocen su condición de humanos, en el sentido de que no ven las cosas espirituales, sino que solo ven las cosas fundamentales de la tierra para poder otra vez estar bien. Y le llaman bien a algo de no tener batalla. Eso no es un cristiano. Si un cristiano, la Biblia dice, tú pues hijo mío sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. No le está diciendo, mira, fíjate que lo que te va a pasar es de que vas a tener solo cosas buenas, vas a tener. No. Si la Biblia dice en el Salmo capítulo 23, ¿verdad? Ese se lo va a saber usted de memoria, digo yo. Jehová es mi pastor y nada me falta. Así dice la versión de las Américas. Y nada me falta. O sea, tiene todo. Que es todo, absoluto, es todo. ¿Por qué? Porque ahí van a haber cosas que a nosotros nos están aconteciendo. Como por ejemplo, pastor, ¿me podría decir una? Sí, una de ellas podría ser el ser uno malagradecido, el ser uno descuidado, el ser uno dejarse llevar por el impulso de lo que la gente hace. Es que mira, hermano, uno se tiene que hacer a ellos, se tiene que hacer a ti, no tú a ellos. Por eso te digo, cuando hay justicia en el corazón, se cumple. Jehová es mi pastor y nada me falta. Jehová es mi pastor y nada me falta. Yo he visto que mucha gente tiene, y qué bueno que tenga ese versículo bíblico en su casa. Pero yo, ¿será que sabe qué es lo que tiene ahí? Porque Jehová es mi pastor y nada me falta. El primero, está dando la condición de que es oveja. Y la segunda es de que está bajo autoridad. Eso le cuesta a la gente cuando no puede, no tiene problemas con la autoridad. Ay, Dios, hermano, no pasan de ahí, porque si tienen problemas con el que ven, ¿cómo van a obedecer al que no ven? Eso sería algo que romper un principio. Y recuerden que el salmista dice, Jehová es mi pastor y nada me falta. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ahí se oye bien y está bien. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Excelente. Confortará mi alma. Me guiará con sendas de justicia por amor a su nombre. Lindo, ¿verdad? Pero la gente se quiere saltar lo que viene después. Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Bueno, entonces, ¿por qué puso el Salmo 23? Es que solo una parte. No, es que no vamos a recibir solo lo bueno. También tenemos que ser capacitados. Tenemos que también ser equipados. ¿Y cómo lo hacemos? Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El reconocimiento de que Jesucristo es el único Dios en nuestra vida. Pero cuando se tiene al Dios Mamón, que es el amor al dinero,
cuando se tiene a Baal Peor, el dios de las brechas, que se me vienen ahorita a la mente. Estoy seguro de que la gente no puede avanzar porque solo tiene sus miradas en las cosas terrenas. No puede doblar rodillas pidiendo cosas del cielo, porque lo único que cuando dobla rodillas, cuando no hay justicia en el corazón y una persona está orando, es solo dándole información a Dios. Me falta esto, mira esto y mira lo otro. Y yo estoy de acuerdo, el Señor todo lo sabe, y hay momentos en los que nosotros podemos pedir por nuestras cosas. Sí, amén. Pero primero creo yo que deberíamos de tener el espíritu de intercesores. Hoy estoy así como que tirando así grosero. Es que pues si no lo hago, entonces ¿qué no va a hacer, hombre, hermano? Bueno, estoy hablando de mis ovejas, pues. Porque cuando digo mis ovejas, disculpe, cuando digo mis ovejas es las que Dios me dio, pues, pero las ovejas, usted sabe que usted es de Cristo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esta es una verdad absoluta, hermano. Y que nosotros deberíamos de poner en práctica. Bueno, sigamos adelante, pues. Entonces miremos el reconocimiento del apóstol Pablo. Mire el reconocimiento, pero el reconocimiento de esta perspectiva. Véalo de esta perspectiva, pues. Miremos el reconocimiento del apóstol Pablo de esta perspectiva. Voy. Gálatas capítulo 2, versículo 9 dice, y al reconocer la gracia que se me había dado. Mire qué lindo. Yo creo que aquí es cuando está hablando, ¿verdad? De que de hace 14 años que no había ido a Jerusalén. Pero vamos a ver. Yo creo que más o menos, no sé si me lo podrían ver, yo creo que sí. Más o menos me recuerdo que es cuando él está hablando de que hace 14 años que no va a Jerusalén y a los apóstoles. Bueno, voy pues. Y al reconocer la gracia, Jesús, ¿verdad? Jesucristo, que se me había dado. Oiga, mire qué lindo. Aquí dice, Jacobo, el hermano de Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se recuerda que Jacob, el hermano de Juan, ya había sido decapitado, allá en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, si no estoy mal. Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan. ¿Usted se recuerda de estos tres personajes que eran los que subían con el Señor, hombre? Creo yo, a las cosas que él tenía. Que eran considerados como columnas. Interesante esto. Entonces me recuerdo, no sé si estarán por ahí, bien, deben de estar por ahí algunos hermanos, una hermana que me pasó una visión sobre unas columnas grandes. Yo estoy seguro que ahorita se acordará. Cuando vi el escenario de qué era lo que me estaba diciendo sobre esas columnas, mire, hermano, a mí me apasionó, porque lo que yo estoy viendo es lo siguiente, que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados columnas del cuerpo de Cristo. Pregunto, hermano, ¿para qué es una columna? ¿Para qué sirve una columna? Solo, qué bonita columna. No, una columna sirve para sostener, una columna sirve para soportar, una columna sirve para resistir, una columna sirve para apoyarse, la columna sirve para muchas cosas. Estoy hablando de una columna de construcción. Y eso es lo que Dios está formando en cada uno, pienso yo, de sus escogidos, de su pueblo, para formar algo sólido, para formar algo fuerte. No un evangelio, hermano, un evangelio de esos que Dios mío, no te predican que Cristo viene, ni mucho menos te dicen las cosas que estamos viendo hoy en día, tiempos apocalípticos, hermano. Nosotros estamos viviendo los tiempos del apocalipsis, hombre. Yo creo que al menos nosotros como ministerio Sebenecer, espero en Dios que todos mis consiervos, pero en cuanto a mí, prefiero decirle las cosas como son a usted, tal y como son. Prefiero, hermano, pocos pelos pero bien peinados, hombre, en el sentido figurado espiritual. A eso me refiero, de que no podemos tener un evangelio que a nosotros no nos estén diciendo qué es lo que viene, cuando nosotros sabemos de que la venida del Señor está tan cerca, la venida de Cristo está a las puertas. Nosotros deberíamos de estar santificados. Deberíamos de estarlo, hermano, deberíamos de estar santificados. ¿Por qué le digo esto? Porque pensamos, bueno, al menos yo no, pero nosotros estamos en momento estamos edificando la iglesia de Cristo. Sí, verá que sí, ahí en el versículo 1 está, ¿verdad? Que después de 14 años, ya voy a llegar ahí, si Dios quiere. Ok, Guayo. Según Guayo me mandó, el hermano Eduardo me mandó un dato, ¿verdad? De que hoy estamos cumpliendo 101 prédicas por este medio. Hoy la prédica 101 o 102. ¿Qué será la prédica hoy? ¿101 o 102? No me recuerdo qué decía el texto. ¿Cuántas prédicas llevamos? 101.
¿O esta es la 101? A ver, ahorita que me digan. Hoy sería la 101. Hoy en las prédicas 101. Muy meticuloso, hermano, para ir a contar las prédicas. Santo Dios, hermano, todo lo que tú que haber hecho, ¿va? Dios te bendiga a vos. Definitivamente así debe ser. Gracias. Se va despejando a ver cómo aquí, vos aquí, vos allá, se va despejando la cuestión. Interesante. Hay algún hermano que lo tengo ahí listo para que va a traer las frías de francés, los frijoles y cuatro tortillas ayer, 4, perfecto. Bueno, pero es que ni modo, el hermano está en etapa de crecimiento, esta vez del estómago, ¿verdad? Entonces veamos, pues, amados hermanos, que el apóstol Pablo está hablando y al reconocer la gracia, estamos hablando del reconocimiento, la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra de compañerismo. Ahí no está hablando de envidia, no está hablando de celos, contiendas, amargura, rencilla, ira, no está hablando de eso. Lo que pasa es que cuando no hay un mismo estirpe, cuando no hay un mismo espíritu, van a chocar. ¿Por qué? Porque hay personas que están trabajando en lo espiritual, viendo lo espiritual, y otros que van a estar viendo lo terrenal, y entonces no van a poder pegar porque no tienen el mismo estirpe. No hay adoración, no hay intercesión, solo hay queja. Para que nosotros fuéramos a los gentiles, imagínense al trabajo y ellos a los de la circuncisión. ¿Qué es lo que están diciendo? De que Pablo está diciendo, me voy con Bernabé a los gentiles, a lo que era usted y yo, y los demás se van a quedar con los israelitas. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. El apóstol Pablo creo que tenía muy buenas características de aptitudes, si no el Señor no lo había ido a traer. ¿Qué era lo que el apóstol Pablo tenía? Que no se achicopalaba ante las situaciones. Usted y yo estamos en uno de los momentos más cardíacos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque esta situación que nos estamos viviendo nadie la había vivido. Sí habían vivido algunas pandemias, algunos virus, algunas pestes, como usted bien lo sabrá en la historia. Por ejemplo, 1918, la fiebre española que mató a más de 50 millones de personas. Sí, más de 50 millones de personas mató, pero no encerró a la gente, como en esta ocasión. Y era una cosa terrible, pero no encerró a la gente. Ahora, y que yo recuerdo, no usaron tapaboca. Ahora, hermano, usted está siendo afectado acá, puede estar siendo afectado en su garganta, laringe, o aparato respiratorio por el CO2 de las mascarillas. Bueno, usted sabrá muchas cosas de esas. Por eso hay que estarse hidratando mucho con su agua pura, mejor si es agua pura. Estar hidratándose con agua pura, algo que el médico me envíe, un spray o algo para mantener hidratada y que nosotros nos protejamos nuestro machete, más nosotros los predicadores, ¿verdad? Entonces, me llama la atención, me llama la atención que lo que está diciendo el apóstol Pablo dice que al reconocer la gracia que se me había sido dado, entonces los que pudieron observar esa gracia fue Jacobo, Pedro y Juan. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque ellos caminaron con Jesús. Ellos cuando han de haber visto a Pablo vieron a Jesús, definitivamente, hermano, porque para reconocerlo tuvieron que haber visto a Jesús. ¿Qué es lo que digo? Que Jacobo, Pedro y Juan habían caminado 3 años y medio con Jesús y Dios les había dado mucho a ellos en el transcurrir y sabían que existía un apóstol Pablo, claro que lo sabían, pero ellos tenían que ir a verlo con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo. Ahora, cuando yo me imagino ese escenario, ver a Jacobo, Pedro y Juan que vienen caminando, hombres de Dios, que la Biblia dice que el apóstol Pablo los llama columnas, es decir, que eran unas columnas. Cuando ellos venían caminando no quiere decir que toda la gente ulugrum, no, sino que lo que hacía era que ellos también tenían la gracia, porque habían caminado con el Señor. El Señor se había ido y les había dejado el Espíritu Santo para que los llenara. Usted se recuerda como 120 habían ese día reunidos cuando el Espíritu Santo descendió y dio lenguas y repartió lenguas a todos. Bueno, entonces cuando estos 3 apóstoles ven al apóstol Pablo, reconocen la gracia, es decir, reconocen que había la misma gracia que les había sido dada a ellos, la misma gracia se le dio a ese hombre. La misma gracia que tenía ese hombre fue la misma gracia que tenían ellos. Por eso le dicen ellos. Por eso ellos dicen que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, es decir, Pablo dice, me dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo.
la diestra de compañerismo. Es decir, tú vienes edificando, pues yo también. Entonces somos edificadores del cuerpo de Cristo. No nos hagamos daño, no nos mordamos, no nos matemos, no le hagamos daño al cuerpo de Cristo, porque eso sucede lamentablemente. Pero lo único que sí creo yo que están poniendo muy en claro ahí es, ok, aquí está la diestra de compañerismo, ustedes a la circuncisión y nosotros a los gentiles. Miren, nosotros nos hemos topado con muchas cosas. Sí, lo que pasa es de que fíjense que yo estaba ahí, hay muchas cosas que pueden suceder. Hay veces que el Señor le da la oportunidad a alguien de que trabaje en la obra del Señor y no lo hace, y después, cuando vio que ya le perjudicó, empieza a decir cosas. Así no debería ser, sino que antes de decir cosas, mejor debería sentarse y decir, si estoy diciendo yo esto, es porque estoy seguro de lo que estoy diciendo. Si yo digo algo, es porque ya investigué, ya hablé, ya me cercioré y sé que lo que voy a decir no tiene nada de malo porque estoy diciendo la verdad. Ya me doy a entender. Yo no voy a decir algo que yo desconozca. Voy a decir algo que investigué, algo que platiqué y algo que va a ser de edificación, aunque no guste en el momento. No nos debe interesar, sino que nosotros vemos más allá de que esa persona por esa plática pudo haber sido salva. Es lo más cerca que puede haber estado Jesús. Bueno, entonces como Jacobo, Pedro y Juan observan la gracia que tenía este hombre, le dan la diestra de compañerismo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Mire usted, Gálatas capítulo 2, verso 1. Entonces después, yo voy con los israelitas para atrás, de leer de atrás para adelante, ¿verdad? Gálatas 2.1. Entonces después de 14 años, mire esto, mire el reconocimiento que le hicieron al apóstol Pablo. No había empezado en ese momento, no, ya llevaba varios años el hombre trabajando y haciendo la obra para Cristo. Esto es lo que muchas veces no se comprende a nivel mental, porque las ovejas ven aquí, lo piensan aquí, nosotros lo pensamos aquí, lo manifestamos. Muchas veces la oveja solo lo tiene aquí, pero no lo ve aquí. Hay veces que me dicen, yo entiendo al pastor, y yo no creo. En el sentido, no creo a nivel ministerial, las cosas que se viven internamente, no creo. Le voy a decir, ¿por qué? Porque nosotros, el texto que le leí de Romanos 10:10, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces la segunda parte es lo que a la gente le cuesta. Ya, ahora le digo, entonces después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Ya quiere decir que había ido con Bernabé y llevando también a Tito, por causa de una revelación. O sea, esa palabra cuando usted la va a buscar es la del griego 602, palabra apocalipsis. Ese es el apocalipsis. Subí por causa de una apocalipsis, una revelación, que es lo que nos está aconteciendo a nosotros hoy en día, antes que el Señor venga por nosotros para llevarnos en la avenida secreta. Ok, subí por causa de una revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación, para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Pero por qué lo hizo? Porque hubo un apocalipsis, porque Dios se lo reveló, porque Dios se lo dijo, sabiendo de que ahí había muchos apóstoles, pero no se toparon. O sea, el apóstol Pablo fue a lo que le dijeron. Yo lo que te quiero decir es, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Eso tienes que hacer. ¿Por qué hacer algo que no te dijeron? Es decir, ¿por qué querer hacer algo, meterse donde no lo es? Sino que debería de ser mejor aquí en mi lugar y punto. Ahora, solo déjeme ver qué es lo que, así. Cuando el apóstol Pablo, perdón que retroceda a este verso, al versículo 9 de Gálatas, porque lo voy a unir algo. Al reconocer la gracia que me había dado Jacobo y Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo. Bueno, y en este versículo dice, entonces después de 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de un apocalipsis que le acabo de decir, y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles. Y usted se da cuenta, como le dije, que ahí no se conocieron hasta después. Es decir, tenía que llegar el tiempo adecuado. Cuando hay un reconocimiento apostólico, cuando hay un reconocimiento del llamado de Dios, del poder de Dios, en ese lugar tienen que haber muchas cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque cuando tú estás bajo la cobertura ministerial apostólica, mira hermano, yo lo que le quiero decir es que aparte que usted está en orden,
La obediencia le va a añadir bendición a su vida literal y espiritual. Se tiene que ver, se tiene que ver, se tiene que ver. Yo recuerdo, tal vez hace algún tiempo, solo me voy a hidratar un poco. Gloria a Dios. Yo recuerdo, hace algún tiempo, tal vez estamos en el 2020, ¿verdad? Tal vez unos 25 años atrás. Por ahí, 25, 28 años atrás. Que el Señor a mí siempre me dio privilegio con buenos trabajos. Buenos trabajos. Buenos. Y eso fue antes de reconocer al Señor. Y después de conocerlo, pues también. Pero fíjese, hermano, que siempre que trabajé, es decir, de cierta parte antes de ser alcanzado por el Señor siempre me bendijo con un sueldo mayor al que ¿cómo se le llama? Al mínimo, ¿verdad? Al mínimo. Siempre el Señor me bendecía. Pero fíjese que era algo, yo pienso que era gracia, le digo por qué. Porque yo no sabía las cosas que tenía que ir a hacer, pero más sin embargo me empeñaba por aprenderlas y por tener conocimiento. Pero, eso fue cuando el Señor me alcanzó. Cuando reconocí al Señor como único y suficiente Salvador, las cosas cambiaron. Es decir, siguieron aumentando para bien. No estoy diciendo que no pasé el valle de sombra y de muerte. Claro que sí lo hemos pasado con mi esposa. Ay, hermano, mire, si esto no es cualquier cosa, esto es, hemos derramado ofrenda de agua salada. Me di a entender, ¿verdad? Hemos derramado ofrenda de agua salada. Y también de dulce, porque también no solo cosas difíciles. Pero a lo que voy es, para poder obtener algo que venga de Dios, también muchas veces, no siempre, te van a hacer pasar por el horno de fuego. O por el foso de los leones. O te van a hacer pasar por la soledad. O te van a hacer pasar por algunas cosas, pero te están equipando y te están formando. No nos va a parecer, porque no nos va a gustar. Pero lo que sí sé es de que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos para que si nos gusta o no. Nosotros lo que debemos de hacer es, Señor, sí, Señor. Quiero ver si me aparece algún nombre ahí que esperaba ver. Quiero mostrarme. Ok, entonces voy pues. Interesante. Mire esto. ¿Por qué subió Pablo a Jerusalén? Por un apocalipsis, por una revelación. No subió solo porque quiso. Hay veces de que nosotros, los ministros, ahorita en este tiempo, nosotros los ministros no somos bien queridos ni mucho menos amados. No, de ninguna manera. Ahorita le digo por qué y de dónde le saco esto. Lo que pasa es de que, si usted va a observar, ¿por qué los egipcios odian a los pastores? ¿Sabe por qué? Porque las ovejas pastan. Y cuando pastan, no basta solo con el pasto, sino que arrancan la raíz. Arrancan la raíz. Y lo que veo yo es de que ¿cómo se llama? Dejan el campo, dejan la tierra seca. Entonces los egipcios, hermano, pero esa es una figurona, hermano. Mire, ¿quiere que le diga una cosa? ¿Quiere que le diga algo, hermano? Eso es lo que está pasando. Que hay muchas ovejas que no quieren que uno les quite las cosas de raíz. Como por ejemplo, su modo de ser. Pero es que lo que pasa... Sí, pero hay un reconocimiento apostólico sobre un ministro. Y creo yo de que si ese reconocimiento está ahí, porque aquí viene lo cardíaco. Ya se imagina juntarse 4 columnas de esas. Mire pues, Jacobo, Pedro, Juan y el apóstol Pablo, Tito y Bernabé, 6 columnas. ¿No cree usted que se empezaron a inspeccionar a ver quién estaba mejor tallado? Dice que se dieron la 10 del compañerismo, pero los 6 eran unos hombres de Dios, hermano. Es cierto, Bernabé hizo algunas otras cositas ahí, por ahí meras cardíacas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero después se compuso, como nos ha pasado a muchos, ¿verdad? Entonces, mire, hermano y hermana, yo lo que trato la manera de poder decir es, hay que reconocer autoridad, y hay que reconocer cuando la regamos. Hay que reconocerlo. Pero yo estoy hablando de regar cuando en realidad es una evidencia. Pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Mire pues, mire lo que viene. El reconociendo la voz del apóstol Pedro.
allá apareció que Pedro iba con Jacobo y con Juan a unirse a Pablo, a Bernabé y a Tito. Entonces, mira, pues ahora, hermano, mire, pues, ¿por qué le digo yo de que el apóstol Pedro tenía la certeza? Es que esto es lindo, tenía la certeza de lo que le voy a decir. Hechos capítulo 12, verso 14. ¿Cómo iré de tiempo? Hoy estoy un poquito... ¿Cómo está la cuestión hoy? Ibas 40. Pero 40 más los 10 de adoración o menos los 10. No, sin eso. Sí, ya llevo 40 minutos hablando. Son los 10 menos 10. Ay, hermano, disculpa. Ahorita no me di cuenta del tiempo. Perdóneme, déme chance un ratito. Ya le voy a dejar ahí tranquilo para que reconozca que no ha desayunado. Al reconocer, un ratito, disculpe, es que lo que pasa es como estoy emocionado que los hermanos están adorando a Dios, hombre, y lo que Dios ha hecho. Al reconocer la voz de Pedro, ¿se recuerda usted bien? Verá qué es lo que está pasando aquí. De alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. Llevo 40 minutos hablando. Ok, entonces sí. Bueno, al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Pero ¿quién reconoció la voz? La que salió a abrir. Pero ¿y por qué no le abrió? Es que Pedro estaba preso. Herodes lo tenía preso y lo iba a matar al otro día. Pero usted sabe por qué Pedro no quería eso. Ahorita se lo digo, creo yo. Sí, aquí está. Eso bueno. Regreso a los versículos. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Por cierto, le tenían 4 cuadrillas de 4, es decir, 4 por 4, 16. Yo me recuerdo que el Señor en el año 2016, que fue el año de la abundancia, si no estoy mal, el Señor me regaló el por qué tenía, en un mensaje el Señor me dictó clarito, mira, esto es lo que está pasando. Yo a mis ministros los guardo hasta con el mismo gobierno terrenal. ¿Por qué? Porque Pedro tenía 4 cuadrillas de 4, hermano. 4 por 4 igual a 16. ¿Qué estoy diciendo? Que a Pedro lo cuidaban aún cuando estaba en la cárcel. Dios mío, hermano. Y esa noche cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, bien preocupado, ¿verdad? Que lo iban a matar. Sujeto con 2 cadenas. Sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Ahora, cuando yo veo esto, que esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para quitarle la cabeza, como se lo había hecho a Jacobo, pero Jacobo, el hijo de Alfeo, ¿verdad? Porque el otro es San Jacob, que va a ser Santiago. Y esa noche, cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Qué fue lo que había dicho esta mujer? Había reconocido la voz de Pedro. Ahora, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Y aquí es donde quisiera yo que nos detuviéramos un poquito. Porque Pedro se acordó, creo yo, Pedro está durmiendo aquí. ¿O usted cree que Pedro no sabía que le iban a hacer daño? Claro que sí, él no sabía lo que le habían hecho Jacob. Él no lo sabía, pero lo que sí sabía era lo que le iba a acontecer a él. Pero yo recuerdo, hermano, que allá en Juan, capítulo 18, Juan 21, 18, dice, en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías. Eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro, cuando le profetiza, hermano, lo que le va a pasar y cómo va a morir. Es que aquí se lo dice, en Juan capítulo 21, verso 18. En verdad te digo. Cuando le dijo en verdad te digo, le dijo, mira, ya está hecho, ya está dicho. Por eso cuando le digan a usted, en verdad te digo que el Señor viene por ti, bendito su nombre, hermano, Él viene. Y eso es lo que a mucha gente no le parece. No le parece. Y yo lo que le aconsejo es lo siguiente. Si no está de acuerdo con la doctrina, platiquemos. Todo lo podemos negociar, menos la doctrina. Todo lo podemos negociar, menos la doctrina. Porque hay gente que quiere el evangelio solo para recibir. No, hermano, aquí hay que darse también en la obra del Señor. Por eso bendigo a todos los hermanos que trabajan en la obra del Señor. Porque en lugar de estar con su familia, se van a meter a trabajar desde las 5 de la mañana. Ahí están trabajando, sin devengar un salario. Eso es amor al Señor, ¿no? Definitivamente, galardón y recompensa les viene. Definitivamente. Ok,
Entonces, en verdad te digo, cuando eres más joven te vestías y andabas por donde querías. Claro, porque le está diciendo, mira, ese era tu ímpetu, esa era tu fuerza. Pero mira lo que te digo. Pero cuando seas viejo, entonces, hermano, hay gente que piensa que todavía puede hacer lo que quiere cuando ya tiene una edad avanzada. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá. Lo que le está diciendo es, a Pedro le están diciendo, tú vas a morir crucificado. Y otro te vestirá y te llevará donde no quieras, porque lo van a crucificar. Al revés, pues, no lo van a crucificar, es decir, hacia abajo, de cabeza. Pero lo van a crucificar. Ahí le está diciendo Dios, Jesús a Jacob, a Pedro, mira, reconoce que yo soy tu Señor y yo te voy a decir qué es lo que está pasando. Entonces, por eso cuando a Pedro se lo llevan acá, cuando a Pedro se lo llevan aquí en esta situación y lo tienen ya para poderlo sacrificar, él estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque se acordó de la promesa que Dios le había dado, que iba a morir de viejo, no de joven. ¿De acuerdo? Esa es una promesa que está ahí y a la luz una sombra, hermano, de que el que tiene la última palabra en tu vida se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso yo trato la manera de servirle al Señor, por eso trato la manera de hacer lo que dice la palabra. Y por eso es que cuando digo cosas, de mi boca sale fuego. Entonces a la gente no le va a gustar, le va a quemar. ¡Ja! Le va a quemar, y Dios mío. Entonces, por eso es de que definitivamente uno se va a tener que hacer a un lado de muchas cosas. ¿Por qué? Para no mejor evidenciar lo que está sucediendo. Eso le he enseñado yo a sus familias, yo se lo he enseñado, hermano. Muchas, mejor si no, ¿verdad? Mejor si no, pero no se sienten a la mesa con alguien de que no los ame, que no piense como ustedes, como la doctrina que tenemos. Van a haber clavos, hombre, van a haber chispazos ahí, hombre, entonces mejor no. Y la verdad que a veces dice uno, ay Señor, pues ya no es tiempo de eso, ¿verdad? Debería ser tiempo de clamor, de súplica, de oración, debería ser tiempo de unidad, estrechando la diestra y compañerismo, pero la gente lo único que quiere es tener la razón. Interesante eso, ¿verdad? Mira esto, hermano. Y va, con esto me despido. Y lo dejo ir, yo ya me pasé, ¿verdad? Ya, Dios mío, ahí voy, deme un segundito. Le prometo que aquí con esta me despido, pero espérenme un rato, hombre. Reconocer a Jesucristo y su recompensa. Es que esto es lo importante, hombre. Mira, hermano, y tal vez con esta me voy a despedir, pues, pero quiero que usted mire. Apocalipsis, capítulo 3. Aquí está hablando a Sardis, si no estoy mal por el versículo. Sí, tiene que ser a Sardis, ¿verdad? No sé si es a Sardis, yo creo que sí. Apocalipsis 3:5. Así, el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ay. Y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿No le parecen conocidas esas palabras de Jesús? Y dice, el que tiene oído, es Sardis, yo creo que es Sardis, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Sardis, ¿sí, verdad? Sí. Ok, gracias. Aleluya. Es que para no confundirse uno, es que ese mensaje de las 7 iglesias, y nos han enseñado mucho, ¿verdad? Nuestro amado apóstol, a través de la palabra bendita, nos ha enseñado a través de nuestro amado apóstol sobre el mensaje de las 7 iglesias. Qué terrible, hermano. Miren, el tiempo me ha avanzado, son las 10 de la mañana, ya me pasé, perdón, pero quisiera solo decirle, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré. Que el Señor, hermano, nos diga esto. Mira, porque ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que usted cree que Dios no reconoce lo que usted hace. Mira, hermano, yo bendigo la vida suya, de verdad lo bendigo. Pero cuando yo hablé con mi hermano, le dije, mira vos, fíjate que, le puedo decir vos, ¿verdad? Mira, le digo yo esto, y en ningún momento me dijo que no. Estoy hablando espiritualmente, pues, porque hay que explicar, ¿verdad? Es tiempo de servir. Es tiempo de hacerlo. Hay gente que sabe hacerlo y es rogado para servir. ¿Sabe por qué la gente no quiere acercarse muchas veces al servicio de la iglesia? Y se agarran de uno. Sí, es que lo que pasa es que aquí, que allá, y no se ven ellos en lo que tienen. No se han visto en el espejo. Que los que están en confrontación son ellos mismos. Tienen el don, tienen la característica, tienen la habilidad, y no hacerlo. Ten mucho cuidado. Porque la Biblia declara de que el Señor va a pedir cuentas por los talentos. Y si lo enterraste por orgullo, yo no entiendo cuando dicen, es que el carácter,
charadas. Simple y sencillamente lo que no quiere la gente es reaccionar a que si tienen un pastor se van a tener que sujetar. Y si no les parece, lamentablemente, yo no lamo heridas. A mí me llamaron a predicar el Evangelio. A mí me llamaron a predicarte que Cristo viene. Me llamaron a decirte que las cosas así son. Y no, ¿por qué le vamos a cambiar nombre a lo que ya tiene? Esto no tiene sentido. ¿Por qué aumentarle algo? ¿Por qué decir cosas que no son para poder llamar la atención? Creo que eso no es correcto, hermano. Y siempre se lo he dicho. Yo creo en que si nosotros reconocemos al Señor Jesucristo, lo único que nos puede pasar es que nos bendigan, hombre. Y estoy hablando con bendición de todo sentido. Ahora quisiera que te hicieras un autoexamen ahí y pregúntate cómo estás. Otro año más. Y lo mismo, o peor. Ah, no, eso no está bien. Ahí hay, pero eso no es cuestión del pastor. Eso es cuestión tuya. Que no has querido abandonar esa vana manera de vivir. Y que siempre te gana el orgullo de no querer cambiar esas cosas. Pero si reconocieras al Señor Jesucristo, si reconoces que en el corazón hay justicia, vas a confesar que hay salvación, porque hay justicia en tu corazón. Mientras no suceda esto, yo lamento mucho decirlo, pero no creo que se llegue a tener algunas cosas. Yo quisiera, voy a desconectar acá porque voy a ver si puedo hacer aquello que habíamos hablado. Yo pienso que tal vez sí. Aquí, ok, le doy acá. Ah, no, tengo que darle aquí. Como yo soy un poquito abrir con, reproducir aquí, le doy aquí y tiene que sonar ahí. Saber qué estoy haciendo aquí, ¿verdad? Pero como todavía me cuesta, entonces. ¿Oye usted ahí? No se oye, se oye. No, ya no tiene. Yo quisiera, pero como no le puse las bocinitas, ¿verdad? Como no le puse las bocinitas. Bueno. Entonces, lo que estoy diciendo es, cuando nos pusimos de acuerdo con mi hermano en esto, nos pusimos de acuerdo hace rato. Y esto no es de la noche a la mañana. No, de ninguna manera. Venimos platicando hace mucho rato de la Biblia. De la Biblia, cosas importantes. De la Biblia, cosas importantes, cosas que edifican. Para no pensar charadas que no son. Pero esto. Es lo que yo anhelo de la gente. De que todos procedan al arrepentimiento. A adorar a Dios. ¿Quieren que cante? No? Me lo sé. Él es mi paz. Él es mi paz. Echo toda mi ansiedad sobre Él, sobre Cristo. Siempre cuidará de mí. Él es mi paz. Ahora voy. Estos cantos son de muchos años atrás y porque yo escuchaba cómo lo entonaba. Yo me recuerdo a mi papá cómo entonaba este canto. Me recuerdo, a lo lejos me recuerdo. Pero ¿qué es lo que estoy diciendo? Cada uno en su rollo, hombre. Cada uno lo que sabe hacer. Yo anhelo, hermano, que nosotros sigamos adelante. Mira, yo sé que el día domingo es donde más tenemos la opción de estar en familia. Por favor, bendice a tu familia. Pero bendecir a tu familia no es hacer lo que ellos quieren. Bendecir a tu familia es bendecirlo con el nombre de Jesús. Y hacer las cosas que Cristo quiere. Ya de quitándolo todo peso pecado que nos hace la venda que el enemigo ha puesto, hombre, en tu vida. Quítate esa venda de que no te permite ser feliz, que no te permite adorar a Dios, que no te permite bendecir a Dios, porque no quieres abandonar tu vida, porque todavía tienes con Egipto y con Babilonia compadrazgo. No podemos seguir así. No podemos, tenemos que reconocer que solo Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Si no, lo veo difícil, hermano. Pero esta situación que estamos viviendo no puede seguir así. No podemos seguir viviendo un evangelio cómodo, de ninguna manera. Vamos hacia adelante, todo, empujándote hacia adelante, todo, una palabra abundancia, todo, empujándote hacia adelante.
en los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. ¿Te lindo eso? Y yo tomar de tu amor. Hay momentos tan especiales. No me dan ganas de quitarme de aquí. Quisiera seguir, si quieres seguir. Pero sé que también usted tiene compromiso y yo pues seguir escuchando la palabra del Señor. Quiero bendecirte esta mañana. Bueno, el que desee la bendición pastoral, ¿verdad? Si anhelas arrepentirte por lo que has hecho, este es un buen momento. Ahí es donde tranquilos. Lo que te estoy diciendo es arrepiéntete y conviértete. Y entonces vas a confesar que Jesucristo es el Señor. Antes no. Antes no se puede solo por así. Y si lo haces solo por así, no hay un orden. Sería un remordimiento, no arrepentimiento. Yo anhelo que tú seas feliz. La Biblia dice, Jeremías 15:11 dice, yo les juro que serán felices el resto de sus días. Puede decirlo. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Te adoro a ti. La razón por la cual yo vivo. Ahora, yo puedo ver este video aquí, pues ya lo vamos a ir pasando otra vez. No tengo que averiguar cómo es. Pero Dios está dispuesto a bendecirle esta mañana. Si tú estás reconociendo de que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, pues déjame bendecirte y decirte que debes de buscar una iglesia donde te prediquen la verdad, donde te confronten a decirte, mira, esto no es así, porque si no, entonces irías a algo religioso nada más. Un lugar donde te edifiquen y donde te digas, híjole, aquí sí me están diciendo lo que es. Si alguna persona está reconociendo al Señor, yo creo que sí, a Guatemala, a Centroamérica, todo lugar, te bendecimos en el nombre de Jesús, pero acércate a un lugar donde te edifiquen, donde te llene la palabra y donde crezcas para ser arrebatado. Porque esto se termina. Aquellas personas que están reconciliando, que son muchas también en familias, de igual forma, a un lugar donde te edifiquen, donde tú estés cuidado pastoralmente, donde la palabra te llene, en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida, bendigo a todas aquellas familias que ministramos, aquellas familias que están bajo nuestra cobertura. Te bendigo. Pero una de las cosas que siempre te voy a decir es, vamos hacia adelante, no bajes los brazos, vamos a leer la palabra, vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos. ¿Puedes decirlo conmigo un ratito? Ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón entona esta
canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona solo esta canción. Es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Bendito tu nombre, Señor. Cuán grande es Él. Bendigo tu nombre, Señor, y te agradezco por el privilegio que me permitiste predicar una vez más y bendecir a tus hijos. Disfruta el resto del día. Sonríe. Cristo te ama. Nos vemos el día de mañana, 7 de la noche. Día martes, 7 de la noche. Vamos a tratar la manera de seguir trabajando en adoración y vamos a hacer algunas cosas adicionales para que Dios te siga usando. Dios te bendiga en este domingo. Bendiciones de Dios.